La primera vez que la vi, estaba paseando solo por un parque. Era tarde, y aquel lugar estaba desierto, a excepción de nosotros dos. Podía verla deambulando detrás, a unos 500 metros más o menos, con un vestido oscuro y su cabello negro y alborotado mecido por el viento. En aquel momento no le di importancia, y seguí con mi vida habitual sin saber lo que ocurriría más adelante. Estuve como 3 meses sin volver a ver a aquella mujer. Esto cambiaría cuando alrededor de las 9:30 de una noche salía de hacer la compra. Me dirigí a mi coche. El parking estaba prácticamente vacío, pues yo era uno de los últimos clientes. Y ahí la vi, debajo de una de las luces de aquel enorme parking, como a 300 metros de mí. Todavía estaba demasiado lejos para distinguir el rostro de aquella chica, pero algo en el vestido oscuro y el cabello negro me dio una sensación de haberla visto antes. No recuerdo haber establecido una conexión con la chica del parque en ese momento, pero de todos modos fue una visión cuanto menos inquietante. A partir de aquella noche empecé a verla más a menudo. Cada vez que tenía que utilizar un parking como el de aquel supermercado o el del cine, podía encontrarla mirándome desde lo alto de los coches aparcados o de pie cerca de la salida. El mismo vestido oscuro, el mismo cabello negro despeinado. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a verla en mi calle. Cada noche me gusta tomar una taza de té en el balcón de mi casa, y desde ahí la comencé a ver, parcialmente iluminada por el letrero de la clínica veterinaria que hay justo frente al edificio en el que vivo. Una noche, agobiado por la situación, decidí llamar a la policía. Les comenté que alguien llevaba días observándome desde la calle y quería que vinieran a comprobarlo y a saber el porqué de esa situación. En unos 15 minutos llegaron y empezaron a registrar la calle. Ella permanecía inmóvil mirándome fijamente. La policía caminó en círculos a su alrededor. Te juraría que incluso la rozaron en un par de ocasiones, pero los 2 policías que acudieron a mi llamada me dijeron que no vieron nada, que ahí no había nadie, que descansase, como si fuese tan fácil. Todo estaba en mi cabeza entonces, ¿verdad? Intenté pensar en otra cosa, pero ella se acercaba más y más. Estaba comiendo en un restaurante con amigos y la veía junto a una parada de autobús, al otro lado de la calle. Saco a pasear a mi perro y la veo mirándome a través de las ventanas de cualquier vecino, cada vez más y más cerca. Un día yendo a trabajar, la pude ver a través de la ventana del estanco. Estaba cerrado, pues eran alrededor de las 7 de la mañana. La tenía a menos de 5 metros de mí y pude ver su cara. Le corría un poco de rímel por la mejilla, como de haber llorado, pero tenía una gran sonrisa. No podía entenderlo, pues era un rostro feliz. Serían lágrimas de alegría. A veces pensaba que era la cara de alguien que había perdido a un ser querido, pero estaba recordando los buenos momentos que pasaron juntos. Durante 3 noches estuvo pegada a la ventana del salón de mi casa. Me aterraba ver cómo me observaba mientras cocinaba, limpiaba o miraba la televisión. Era incapaz de dormir. Intenté hablar con ella en varias ocasiones. Le hice varias preguntas. Le pregunté su nombre, qué pretendía. Le pregunté incluso con lágrimas en los ojos, pero ella no respondió. Nunca hizo ningún sonido, nunca se movió, ni siquiera parpadeaba. Tuve que dejar mi trabajo. No estaba en condiciones, ni dormía ni comía como es debido. Me pasaba horas en el salón gritando a esa chica que me miraba desde la ventana, o llorando mientras pensaba en todo lo que estaba perdiendo, todo el esfuerzo que me había llevado a conseguir un buen trabajo, tener mi casa, mi coche y mi estatus. Todo en esa maravillosa vida se había detenido en seco debido a algún problema en mi mente. Por mucho que intenté convencerme de que realmente todo estaba en mi cabeza, había una sensación de la que no podía deshacerme. Y es que todo parecía tan real. Quiero decir, por supuesto que sí, mi cerebro me diría que es real, tal como le ocurre a cualquier loco con alucinaciones que cree que sus visiones son reales. Pero sentía que había algo en esa chica que no soy capaz de explicar, pues yo sabía que ella aparecería y debería haber marcado su llegada en mi calendario o algo así. Pero de verdad que no soy capaz de explicarlo. Tenía que tomar un poco de aire, así que le puse la correa a mi perro y salimos de casa. Fue el paseo más largo de la vida de Sonic. Caminamos durante horas.
El podómetro indicaba más de 30 kilómetros, pero nunca logramos escapar de la mujer que llevaba meses observándome. Ella nos miraba desde detrás de las ventanas de mis vecinos. Nos observaba desde detrás de los árboles de los parques. Incluso la vi mirándonos desde el asiento trasero de los coches que pasaban junto a nosotros. Pero seguimos caminando. He de decir que en la calle me sentí menos agobiado, como si tuviera opciones si necesitaba correr. Además, hay algo muy perturbador en que en tu propia casa, tu hogar, se convierte en una especie de jaula de zoológico. Confieso que tenía miedo de volver, pero al final tuvimos que regresar a casa. El paseo que habíamos dado se estaba convirtiendo en una tortura para mi pobre perro. Necesitaba agua y descansar las patas. Lo que sea que estuviera ocurriendo era culpa de mi mente y no de él. Cuando llegamos a la casa, pensé que lo mejor era simplemente ignorar a aquella chica que seguía con su cara pegada a la ventana del salón. Me encontraba agotado, no había dormido bien en días, solo quería tomar un té, darme un buen baño y dormir. Logré los 2 primeros pasos fácilmente, pero tropecé al intentar el tercero. No pude evitar mirar de reojo. Tenía que ver a esa chica. No es algo que se puede ignorar. Si estuvieras en el bosque y alguien gritara ¡un lobo!, ¿no buscarías al lobo con la mirada? Conoces como yo la respuesta, pues es puro instinto. Salí de mi habitación, me asomé al salón y miré por la gran ventana donde ella estuvo vigilándome durante noches. Se había ido. Cuando estás en el bosque y alguien grita ¡un lobo!, da mucho más miedo cuando no puedes verlo. Se me secó la boca, encendí todas las luces de aquel salón que había sido una jaula. Nada. Miré a través de todas las ventanas de mi casa. Nada. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. ¿Dónde estaba ella? Pero lo peor era la sensación que tenía de que me seguían observando. Me senté en el sofá y metí la cabeza entre las rodillas. Definitivamente no me iba a ir a la cama ahora. Lo único que pasó por mi mente era preparar un té y pensar dónde podía estar esa chica. Me levanté, caminé hacia la cocina y encendí todas las luces, iluminando toda la estancia, y vi unos pies. Allí estaba ella, de pie en la esquina de la cocina, mirándome desde detrás de las cortinas, a solo unos metros de mí. Mi estómago se revolvió, la tenía dentro de casa. Estaba muy asustado, me sentía muy vulnerable. Vomité por todo el suelo, sin atreverme a dejar de mirar a la chica que estaba en mi cocina. Preparé mi té, cogí un cuchillo del cajón y me senté en la mesa de la cocina con aquella arma fuertemente sostenida por mi mano temblorosa. No tengo ni idea de qué podía hacer un cuchillo contra lo que sea que fuera esa chica, pero sin él me sentía desnudo. Nos miramos fijamente durante horas. Harto y aterrado, le lancé platos, cubiertos, todo lo que se me ocurrió, pero todos aquellos proyectiles improvisados parecieron pasar a través de ella. Tenía que hacer algo, no podía seguir mirando a aquel ser hasta morir por falta de sueño. Decidí bajar a la calle y montar en mi coche. Al menos la sacaría de mi casa. Me subí al coche y cuando comencé las primeras maniobras la vi a través del espejo, sentada directamente detrás de mí, en el asiento trasero. Eso fue demasiado para mí. Una sensación que mezclaba asco y miedo recorrió mi cuerpo. No quería tener cerca aquella cosa. Salí del coche y comencé a correr. Corrí kilómetros. Cada vez que miraba hacia atrás podía verla manteniendo el ritmo detrás de mí. Ni ganaba terreno ni se quedaba atrás, pero siempre cerca, muy cerca. Finalmente llegué a mi destino, la comisaría de policía. Pensé que como mínimo podrían tenerla en una celda 24 horas y averiguar por qué hacía todo aquello. Todo fue como esperaba y la policía hizo su trabajo y encerró a la persona sospechosa. Me metieron en una celda solitaria, aproximadamente 3 metros cuadrados, una cama pequeña, un inodoro y un lavabo. Ni siquiera recuerdo cuáles fueron los cargos, pero estaba tan feliz de estar en algún lugar con vigilancia y, sinceramente, tener testigos de lo que fuera que me iba a pasar. Porque ahí seguía. Incluso sentado en la cama de aquel lugar, ella estaba allí, presionando su rostro contra la pequeña ventana de mi celda. Pero yo estaba demasiado cansado para preocuparme. Al menos no estaba dentro conmigo en ese momento. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté
Ella estaba arrodillada a mi lado con una sonrisa de dolor en su rostro. Antes de que pudiera gritar, extendió su brazo y tocó mi hombro izquierdo. Sentí instantáneamente un profundo dolor que se extendió a mi pecho. Empecé a gritar, mi respiración se hizo corta y mi visión empezó a nublarse. Sentí que una mano fantasma apretaba mi corazón. Intenté levantarme, pero caí boca abajo. Grité pidiendo ayuda, pero mi visión comenzaba a cerrarse completamente. Me desperté en un hospital. Había sufrido un infarto. Por suerte en la comisaría me pudieron atender y llamar a una ambulancia. Esto sucedió hace aproximadamente 8 meses. Empecé a verla de nuevo hace unas semanas. Esta vez se mueve mucho más rápido. Hace unos pocos días pude ver su rostro. Ahora parece enfadada. Creo que está enfadada conmigo en particular. Ella sostiene algo, pero no puedo decir qué es, pues lo mantiene escondido detrás de su espalda. Estoy grabando esto en el salón, y ella está junto a la puerta, mirándome con la misma cara de enfado. Tranquilo, en unos minutos me tomaré una pastilla para dormir y me iré a la cama. Intuyo que estará junto a mi cama cuando me despierte. Entonces supongo que finalmente descubriré qué esconde en sus espaldas. No tengo miedo, simplemente estoy listo para terminar con todo esto. Me siento culpable por dejar a mi perro atrás. Traté de darle una buena vida. Ya le dejé un mensaje a mi madre para que venga a buscarlo mañana al mediodía. Ella tiene una llave y espero estar ahí para recibirla, pero solo el tiempo lo dirá. Está lloviendo, Sonic. Entra, llamé. No era la primera vez que sorprendía a mi querido cruce de Shar-Pei con labrador recogiendo con entusiasmo hierba y tierra con sus patas, pero ciertamente era la primera vez que lograba descubrir algo terrible en este caso. Miré fijamente el descubrimiento de Sonic en la zanja. Era el cadáver de un hombre. Mi corazón se derrumbó y con él mi cuerpo, y mientras la oscuridad nublaba mi visión, rogué para que todo se tratase de un sueño espantoso. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré tirado en la hierba mojada, con la lengua babosa de Sonic sobre mí. «¡Estoy despierto!», grité, sentándome y acariciándolo. Entonces todo volvió a mí, e incluso en ese jardín cada vez más oscuro que da a un gran bosque, pude ver lo que había en el agujero. Mi cadáver. Sentí mi pecho retorcerse mientras gastaba toda mi energía en un esfuerzo por mantener la consciencia. No se podía negar en absoluto. El cuerpo sin vida en la zanja que Sonic había descubierto era una copia idéntica del mío. Casi 1,90 m, cabello negro, ojos verdes y cada peca en su rostro recién podrido. Lo único que nos diferenciaba era una cicatriz en la frente. Corrí adentro, mientras Sonic continuaba revoloteando entre el hombre muerto que se parecía a mí y yo mismo. Mi perro estaba confundido al igual que lo estaba yo. De alguna forma, mis temblorosas manos lograron levantar mi móvil y llamé de inmediato a mi mujer. «Hola, cariño», me respondió. «Es un poco tarde para llamarme, ¿no?» «Paula, tienes que volver a casa», me estremecí. «¿Qué pasa, Genzo?», preguntó. «Llegaré a casa mañana. Por favor, pídele a tu jefe que te permita volver a casa de inmediato», le imploré. Todo ello sin despegar los ojos de las puertas del patio que daban a la zanja de Sonic. «¿Qué está sucediendo?», me preguntó con un poco más de urgencia. «Sonic encontró algo en el jardín que no puedo explicarte por teléfono», le respondí. Me encontré con un silencio. Una pausa que me llenó de un temor inexplicable. No debió de haber durado más de 2 segundos, pero fue suficiente para erizar cada vello de mi piel. Y después... «Pareces muy alterado, cariño», dijo ella. «Le pediré a Pedro que me deje regresar temprano». La verdad es que esta conversación me tranquilizó, pero no lo suficiente. Dejé entrar a Sonic y los dos nos acurrucamos en el sofá, con las luces encendidas y las cortinas del patio cerradas, aunque eso no resolvía la ansiedad, ya que sabía lo que había más allá de esas cortinas. 2 horas más tarde, Paula regresó de su congreso de biogenética y Sonic salió corriendo al pasillo para recibirla. «¿Dónde está tu papá?», le preguntó. «¿Se encuentra bien?». Cuando mi mujer entró al salón, me sonrió alegremente, una sonrisa que normalmente me tranquilizaba. «¿Qué encontró nuestro perro loco?», preguntó. «Necesito mostrártelo, no decírtelo», le dije. Corrí las cortinas y abrí las puertas del patio que daban a nuestro jardín, que estaba completamente oscuro. Debían ser alrededor de las 11 de la noche.
El mundo se sentía inquietamente quieto. Los únicos sonidos eran mis pasos chapoteando en la hierba y el jadeo nervioso de Sonic. Saqué mi móvil del bolsillo y alumbré la zanja con la linterna, pero lo que vi me llenó de tanto terror como el descubrimiento inicial. ¿Qué se supone que debo ver?, preguntó Paula suspirando. La zanja estaba vacía. No, fue justo aquí, susurré sin aliento. Me desmayé cuando lo vi. Paula asintió. Bueno, eso probablemente lo explica. Te confundiste y te desmayaste. Eres propenso a que te ocurra eso. Sí, pero no alucino cosas. Y el cuerpo seguía allí después de que recuperé la consciencia, le respondí. Paula sonrió y me acarició la cara. Siempre recuerdas mal las cosas. ¿Por qué no te vas a la cama? Bajaré al chino, necesito algo de comida y a ti te vendría bien un café. Acepté a regañadientes, mirando desde la ventana del dormitorio mientras Paula se subía al coche y se iba de viaje al chino a altas horas de la noche. Pero no me fui a la cama, no después de que las luces exteriores de la casa revelaran algo terriblemente sospechoso en el parachoques de su coche. Tierra. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente reconstruía lo que podía haber sucedido. Paula claramente se había deslizado hacia el jardín y había colocado el cuerpo en el maletero del coche antes de entrar. ¿Por qué? Bueno, tenía una idea de cómo podía encontrar la respuesta sobre la mujer que creía conocer desde hacía más de 12 años. Con Sonic siguiéndome de cerca y todavía nervioso por su descubrimiento en el jardín, me dirigí a la oficina de Paula. Era una habitación a la que yo no solía entrar. Al igual que ella, casi nunca pisaba mi despacho. Sin embargo, uno de los cajones de su escritorio tenía cerradura, lo que siempre había sido un punto de discordia en nuestra relación. Ella siempre alegaba que era una medida de seguridad contra posibles intrusos. La verdad es que no sabía cuánto tiempo tenía antes de que regresara a casa, así que me puse a trabajar. Caminé por el desordenado despacho de trabajo de Paula y rodeé la esquina del escritorio. Sin dudarlo, procedí a golpear el cajón cerrado con el extremo romo de uno de sus trofeos de karate. Sonic tocó el cajón con curiosidad, ladrando ante el ruido excesivo. «Eso es todo, chiquitín», gruñí. «Hagamos que parezca un accidente. Después de todo, estabas muy alterado». Después de golpear repetidamente la cerradura del cajón, la manija finalmente se rompió de la madera y el cajón se abrió. En su interior no había nada más que un pequeño trozo de papel con un usuario y una contraseña para la carpeta G. No era lo que esperaba encontrar y sabía que tenía un tiempo limitado antes de que Paula regresara, pero no había manera de desperdiciar la oportunidad. Todo lo que sabía sobre mi mujer era mentira. Dejé de lado la precaución, encendí el monitor y me senté en la silla de su escritorio. La contraseña funcionó. Mientras se cargaba el escritorio, me preguntaba qué encontraría en la famosa carpeta G. ¿Qué sórdido secreto guardaba mi mujer? No quería ni imaginar por qué habría otro yo en una tumba poco profunda. ¿Sería clonación? ¿Viaje en el tiempo? Mi cabeza daba vueltas. Busqué en el explorador de archivos de Windows la carpeta G y obtuve un resultado, una carpeta protegida con contraseña. Y entonces ingresé la clave temblorosamente. Dentro de la carpeta no encontré evidencia de algún programa maestro de clonación, ni evidencia de que mi mujer hubiese viajado al futuro para asesinarme. Sí, soy consciente de que mis hipótesis eran ridículas, pero la verdad es mucho menos creíble. ¿Y qué encontré? Solo un documento de Word con un título oscuro: El proceso de la semilla. Abrí este documento y encontré diagramas e instrucciones para algún tipo de ritual. Temblé violentamente ante los diagramas toscamente dibujados, que eran representaciones de humanos siendo lobotomizados, cerebros en frascos, raíces que brotan de materia rosada y un largo etcétera. Leí la lista de instrucciones y la imagen de ese ritual aparentemente sobrenatural comenzó a formarse en mi cabeza. Quita el cerebro, planta la semilla. Riega el cerebro y observa cómo crecen las extremidades. Dejemos que florezca un ser humano nuevo y mejorado. Moldea a tus seres queridos a tu imagen deseada. No más resistencia. Comencé a llorar incontrolablemente y Sonic acarició mi pierna para calmarme. Podría contarte más de lo que leí en ese documento, pero solo me haría revivir esa sensación repugnante. Un horror que no se puede expresar con palabras. Paula ha estado extrayendo mi cerebro, enterrando mi cadáver y haciéndome crecer nuevamente desde el cerebro hacia afuera usando una semilla, sea lo que sea que eso signifique. No sé cuántas veces lo ha hecho, no sé cuántas versiones mías hay enterradas en el jardín, tal vez en el bosque. A Sonic de hecho también le gusta cavar allí.
pero explica muchas cosas, los espacios en blanco en mi memoria, el mal recuerdo que Paula siempre menciona, el hecho de que cada vez que noto una señal de alerta hacia mi mujer, me despierto sintiéndome diferente, renovado, obediente. Cada vez ha estado arrancando un pedazo de mí, cambiándome, mejorándome. Esa noche, antes de que regresara a casa, tomé a Sonic y me fui sin decir una palabra. ¿Me estará siguiendo ahora? Espero que no. Quien quiera que sea yo, está muy lejos de ser Genzo, eso es seguro. Y me llena de un profundo dolor. También explica el abismo insalvable dentro de mí. Me imagino que en el fondo de ese pozo se encuentra una versión reprimida e inalcanzable de mí mismo. Después de todo, Paula mató al verdadero Genzo hace mucho tiempo. Y quién sabe a qué profundidad del bosque está enterrado. El año pasado aprendí una lección que jamás podré olvidar. Confía en tu instinto. Tenía el día libre en el trabajo y me apetecía hacer algo divertido. Pero tanto mi hermano como mis amigos estaban ocupados. Y era lógico, era miércoles. Por lo que decidí ir solo al parque de atracciones. Lo he hecho antes. En cierta medida, soy un niño grande cuando se trata de estas cosas. Bueno, al menos lo era. Llegué a eso de la 1:30 de la tarde. Estaba emocionado, pues sabía que podría montar en muchas atracciones sin tener que estar allí todo el día. No sé vosotros, pero a mí me gusta empezar por las atracciones más tranquilas antes de ir a por las más locas, empezando poco a poco y terminando el día con mi favorita, la Muerte Roja. Eran las 7 de la tarde y el parque cerraría a las 8, así que me dispuse a hacer cola para mi último viaje. Se me ha olvidado decirte que durante mi visita hice un nuevo amigo. Lo conocí en uno de mis primeros viajes, haciendo cola casi 1 hora, hablando de todo un poco. Como él también iba solo, decidimos que pasaríamos el resto del día juntos. Su nombre, Hugo, un tío increíble, la verdad. Nos pusimos en la fila de la Muerte Roja y casi no había nadie. Tenía sentido, dado que ya casi era la hora de cerrar. Hugo me preguntó si creía que nos daría tiempo a subir más de una vez. Solo le sonreí y me reí entre dientes. Normalmente yo también habría estado emocionado, pero sentía algo de angustia. Por alguna razón no quería subir a una de mis atracciones favoritas. Pero pensé que tal vez era el hot dog con extra de picante que me había comido 1 hora antes. Soy una persona muy racional, incluso fría, te diría cualquiera de las personas que me conoce bien. No era el tipo de persona que dejaba que la ansiedad o la preocupación le dominasen. Cuando nos pusimos en la fila, habría unas 30 personas. Algunos de ellos se fueron antes de que llegase nuestro turno, por lo que quedamos solo 19. Conocía el viaje lo suficientemente bien como para recordar que tenía capacidad para 20 personas, por lo que si nadie hacía fila, es posible que nos dejaran ir varias veces, aunque realmente no quería eso. Llegó el momento de emprender el viaje. Mi corazón latía más rápido que nunca. Incluso me planteé decirle a Hugo que no me sentía muy bien tras el último viaje, pero finalmente había encontrado a alguien con la misma pasión que yo por las montañas rusas, y algo dentro de mí no quería decepcionarlo. Estábamos al final de la fila, por lo que no teníamos mucho que decidir sobre dónde nos sentábamos. Terminamos en el tercer vagón desde delante. A medida que llegas a la Muerte Roja, suena por la megafonía: no hay ningún lugar donde correr, ningún lugar donde esconderse. La muerte te encontrará. Con una música de fondo que da más pena que miedo, la verdad. Por ello, no podía creer que me estuviera afectando. Por alguna razón, sentía en mi interior auténtico terror. Nos ubicamos en nuestros asientos y un empleado se acercó y bajó la barra de metal. Soy bastante grande, pero siempre he podido caber en los asientos de la montaña rusa. Nunca me han dicho que no podía dar una vuelta. De hecho, siempre me he sentido muy seguro. Pero en esta ocasión, cuando noté que la barra de metal recubierto de plástico golpeaba mis hombros y mi pecho, me sentí atrapado. El empleado fue a la zona que tiene el botón que inicia la atracción, y mientras levantaba hacia arriba los pulgares gritó: ¿listos para morir? Todos gritaron un rotundo sí, excepto yo, que dejé escapar un gran suspiro, contando los segundos e imaginando lo feliz que sería al terminar ese viaje. El empleado presionó el botón y nos pusimos en marcha. La montaña rusa salió disparada de la estación de carga como si fuéramos una bala disparada por un arma.
Después de eso, comenzó con un ascenso relativamente lento hasta un punto con una caída de 60 grados, un par de giros y vueltas, un gran bucle y algunos giros y vueltas más. He de reconocerte que aproximadamente a la mitad del viaje estaba disfrutando. Pensaba en cómo se hizo la parte difícil y ya estaba a salvo. Estábamos tomando nuestra última curva cuando me invadió una sensación de alivio. Podía ver el final del viaje, ya casi había terminado. Pero para mi sorpresa, la velocidad no empezó a disminuir. Cuando cruzamos la zona inicial, vi que los operadores parecían confundidos mientras pasábamos a gran velocidad. Noté que no había nadie más esperando en la fila, y alguien gritó, ¡una vez más! Y todos a bordo dieron una respuesta emocionada. Todos menos yo. Hugo me miró sonriente, y mantuvo esa sonrisa de felicidad durante el resto de la vuelta. Pasamos por la zona inicial una vez más, pero esta vez el operador de la montaña rusa tenía un par de personas más junto a él, y todos parecían muy preocupados. Cuando comenzamos la tercera vuelta, noté que había división en los pasajeros de la atracción, mientras unos gritaban, ¡vamos, una vez más! Otras personas empezaban a parecer asustadas. No todos notaron que los empleados parecían nerviosos. Empezamos a subir de nuevo la pendiente. Esta era la parte más lenta del viaje, a alrededor de 10 km por hora y disminuyendo un poco cuando alcanzó su punto máximo. Esto nos dio oportunidades de tomar un respiro o intentar hablar, aunque no fuese por más de unos 20 segundos. ¿Estamos atrapados?, le pregunté a Hugo. Él me contestó que estaba seguro de que estaríamos bien y que solo era un mal funcionamiento con el sistema eléctrico que no actuaba sobre los frenos, o algo así, por lo que seguro que conseguirían una forma de frenar la tracción de manera manual. Pasamos de nuevo por la zona inicial, esta vez con más gente preocupada y un mayor número de empleados del parque de atracciones. Uno intentó gritarnos mientras pasábamos, pero no podíamos entenderle. Quizás algo sobre que están trabajando para sacarnos de aquí. Esta vez, mientras pasábamos, todos estaban asustados y empezando a entrar en pánico, por lo que supongo que algunas personas no entendían lo que estaba sucediendo hasta ahora. Dimos la quinta vuelta y todo siguió igual. Cuando estábamos en la parte más alta, vimos un camión de bomberos entrando al parque de atracciones. Fueron necesarios 2 vueltas más para que el departamento de bomberos llegase hasta nosotros. No solo ellos, sino también policías y ambulancias. Empecé a asustarme aún más. ¿Por qué las ambulancias? ¿Era solo un protocolo o realmente había algo más? Alguien entró unos minutos más tarde con una gran pizarra blanca que usaban para escribirnos mensajes. El viaje era demasiado ruidoso al pasar junto a ellos para escuchar algo, por lo que esta era su única forma de hablar con nosotros. Debió haber sido la 12ª o 13ª vez que leímos la pizarra, tratando de liberaros en la cima. Sabía que no podían escribir un libro porque solo se puede leer una cantidad limitada mientras se pasa muy rápido. Pero dime tú, ¿qué se supone que significa eso? Creo que solo querían decirnos que estaban trabajando en una manera de rescatarnos. Llevábamos casi 30 minutos en este viaje, nos sentíamos mal y nos dolía todo el cuerpo. Un par de vueltas después de eso, vimos un camión de bomberos tratando de pasar por debajo de donde estaba la cima de la subida. Por suerte, había un gran espacio donde el camión podía aparcar justo al lado. Desafortunadamente, la parte más elevada se encuentra a unos 70 metros de altura. Vimos que el camión de bomberos empezaba a expandir la escalera, pero se quedaba lejos de poder alcanzar aquellos malditos 70 metros. Esperamos a que los bomberos intentaran encontrar una solución para salvarnos, mientras varias personas debajo de nosotros nos miraban como si fuéramos una especie de espectáculo. Llevábamos cerca de 45 minutos cuando se produjo la primera muerte, seguida de la segunda. Detrás de mí había un chico muy delgado. Le escuché hablar sobre intentar soltarse del cinturón de seguridad que lo aseguraba su asiento. El otro chico con el que estaba le dijo que era mala idea, y yo también. La siguiente vez que subimos la cuesta, empezó a moverse y agitarse violentamente de un lado a otro. Tanto es así que su pierna quedó atrapada en los raíles, lo que arrancó el resto de su cuerpo de la barra de sujeción. Segundos después, escuchamos el atronador ruido de su cuerpo estrellándose contra el suelo. No oí mucho, la verdad, pero el hombre que estaba a su lado dejó escapar un grito terrible. Escuchar ese tipo de agonía mientras sientes los duros efectos de la gravedad golpeando tu pecho mientras bajas una colina empinada fue realmente terrible. Ese grito surgido de la nada se detuvo y más gente comenzó a gritar, pues aquel hombre sufrió un infarto. Podía escuchar la sinfonía de gemidos y llantos provenientes de la multitud que nos miraba.
No podía oírlos antes por lo ruidoso que era el viaje, pero estaban aterrorizados por lo que vieron. La policía intentó escoltarlos fuera del parque, pero eso no impidió que la gente se parara en la entrada para mirar y grabar con sus teléfonos. Te diré que sentí auténtico asco. Alrededor de 1 hora de viaje y todos dejaron de gritar o intentar hablar entre ellos. Parecía que todos habíamos aceptado nuestro destino. Los trabajadores cortaron la electricidad en todo el parque, todas las luces, absolutamente todo. Creo que esperaban que un reinicio completo de todo el parque detendría la atracción. Y era una buena idea, pues la montaña rusa no solo dependía de la gravedad, sino también de la ayuda de motores y otros elementos electrónicos. Todo se apagó cuando ya estábamos en la recta. Por supuesto, todavía no se detuvo. Podía escuchar a alguien gritar de frustración, sin entender cómo podía seguir moviéndose sin electricidad. Después de 2 horas dejaron entrar a algunos familiares en la zona inicial, algo que fue una idea terrible. Estábamos haciendo todo lo posible por mantenernos tranquilos. Ver ahí a nuestros seres queridos sufriendo no era la mejor solución. Mi madre fue de las primeras personas en aparecer. No me malinterpretes, adoro a mi madre, pero ella es muy cabezona y quería que se hiciera algo, aunque ya lo habían intentado todo. Por supuesto, sé que era solo porque quería que estuviese a salvo, pero me estaba estresando. Los bomberos colocaron una red de seguridad debajo de la subida, posiblemente por si alguien trataba de escapar de nuevo. No parecía que el plan fuera que todos saltáramos de esa máquina mortal en movimiento. Aún no estábamos tan desesperados. Vimos a un gran grupo de personas discutiendo apasionadamente y gritándose unos a los otros. Por lo que pude ver, estaba integrado por familiares, bomberos y algunos empleados del parque. De pronto, cuando la montaña rusa volvió a entrar en la zona inicial, vi a una mujer correr hacia el panel de control. Un par de personas corrieron hacia ella y le dijeron que se detuviera, que no presionara el botón. Mientras pasábamos, me di cuenta de que estaba empezando a liberarse del agarre de las personas que la retenían. No estaba demasiado preocupado. Cualquiera que sea el botón que quisiera presionar, estoy seguro de que no funcionaría, ya que ninguno de los otros funcionó hasta ahora. Estábamos a unos 5 segundos de descender cuando escuchamos un clic proveniente de todos nuestros asientos. La mujer había presionado el botón que desbloqueaba todos nuestros cinturones de seguridad superiores. Por supuesto, el botón de seguridad funcionó, pero no el botón de detener el viaje. Algunas personas reaccionaron lo suficientemente rápido como para saltar o volver a colocarlo sobre sí mismas antes de que la atracción iniciara la cuesta abajo. Otros no tuvieron tanta suerte. 3 personas lograron saltar, pero no sobrevivieron a la caída. A pesar de que ahora había una red gigante para atrapar a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para intentar salvarse cayendo desde tan alto, una persona chocó contra una viga y las otras 2 aterrizaron mal en la red, dando como resultado que sus cuerpos se doblaron de manera antinatural. Los 3 murieron instantáneamente. Yo diría que aproximadamente la mitad de los que quedamos logramos asegurarnos el cinturón de seguridad antes de iniciar la bajada. Todos los demás tuvieron que aguantar por sus vidas. Y lamentablemente yo era uno de ellos. Sentí que mi estómago comenzaba a caer cuando estiré la mano para agarrar lo único que me impedía convertirme en parte del pavimento de abajo. Había unos 40 centímetros entre mi pecho y el sistema de sujeción, y agarré con toda la fuerza de este mundo el plástico mientras rogaba sobrevivir. Sentí que mi culo se levantaba del asiento con el que se había familiarizado tanto. Afortunadamente, Hugo había sido de los que había bajado el sistema de sujeción de su asiento, por lo que estaba tratando de poner su pierna sobre la mía y sujetarme como podía con su brazo. Después de los 5 segundos más largos de mi vida, logré bajarlo sobre mi pecho. No estaba seguro de quién más lo hizo, pero supuse, por lo asustados que parecían algunos de ellos, que no había buenas noticias. A medida que nos seguíamos moviendo, pude escuchar malas palabras de varios pasajeros, incluyendo una chica que estaba frente a mí. Vi que tiraba violentamente el cinturón, pero este simplemente no se movía. Mientras recorríamos el gran circuito, cerré los ojos. Sabía que no quería ver lo que estaba por suceder. Escuché a varias personas gritar y después unos crujidos horrendos. No sabía el número exacto, pero diría que solo quedábamos 7 pasajeros. Pude ver a las 2 personas frente a nosotros y a Hugo a mi lado, y recuerdo haber escuchado solo otras 3 voces detrás de mí en ese momento. A las 5 horas, 3 personas más murieron durante el trayecto, 2 de ellos por un infarto o algo similar. La tercera persona, vio a la persona que estaba a su lado morir repentinamente mientras tomaba una de las curvas. Gritó enfadado y él, en realidad prefiero no contarte los detalles, pero murió poco después. Yo lo vi todo.
Desde ese momento quedábamos las 2 personas del primer vagón, Hugo y yo. A las 6 de la mañana vimos a un grupo de personas trayendo lo que parecía otra gran red, excepto que estaba en la zona inicial. La siguiente vez que dimos la vuelta, escribieron algo de nuevo en la gran pizarra blanca. Intentar detenerlo manualmente. No tenía ni idea de lo que esto significaba, pero por el aspecto de la red estaba aterrorizado. En la siguiente pasada había gente a ambos lados de la zona inicial. Por un lado, la red estaba enrollada alrededor de una gran urna que de alguna manera había sido fijada a una losa de cemento. Vi algo similar al otro lado, aunque con una viga en este caso, pero la red aún no estaba enrollada en ella. Mientras pasábamos a toda velocidad, podía escuchar a la gente tratando de apresurarse detrás de nosotros. Dimos la vuelta a una de las curvas y giré el cuello para ver qué tenían en mente. Intentaban desesperadamente atar el otro lado de la red a la viga de soporte que acababan de colocar en el suelo. No podía creer lo estúpidas que eran esas personas. ¿Cómo pensaron que eso podría ser una buena idea? Les grité que pararan, pero por supuesto no podían oírme, y creo que si hubiesen podido no me habrían escuchado. Estaban desesperados por sacar al menos a alguien de esto con vida. O tal vez el dueño del parque quería que todos muriéramos para que nadie pudiera hablar públicamente de las cosas horribles que sufrimos. Al pasar la última curva, los cientos de personas que presenciaban el espectáculo aplaudieron y celebraron. De alguna manera, no veían ninguno de los defectos de aquel terrible plan. Nos estábamos acercando y mi corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. Los pocos segundos antes de tocar la red los percibí como en cámara lenta. Juré que podía ver la cara de todos. Parecían felices. No podía creerlo. Me molestó porque sabía que todos estaban a punto de decepcionarse mucho. Finalmente llegamos a la red. Por supuesto, no fue rival para la muerte roja. La viga fue arrancada de la losa y aterrizó justo de entre nuestro vagón y el que estaba detrás de nosotros. Mientras nos dirigíamos hacia la pendiente, intentamos sacar de la montaña rusa la red que se había quedado pegada en el vagón. Por suerte, pudimos quitárnosla de encima, pero no tuvimos suerte con la viga de metal que ahora estaba incómodamente alojada en la montaña rusa. Mientras nos dirigíamos hacia la pendiente, intentamos sacar de la montaña rusa la red que se había adherido al vagón. Por suerte, pudimos quitárnosla de encima, pero no tuvimos la misma suerte con la viga de metal que ahora estaba incómodamente alojada en la montaña rusa. Cuando empezamos a bajar, los raíles empezaron a temblar violentamente. Parecía que nos íbamos a salir de la pista. Escuché un fuerte chasquido y 2 gritos. Los 7 vagones detrás del nuestro se rompieron y la viga de metal encontró su camino hacia abajo. Mientras giramos, observé con incredulidad cómo los vagones detrás de nosotros se salían de las vías. En ese momento del viaje, estábamos a unos 15 metros del suelo, todavía lo suficiente para matarlos. No fui lo suficientemente rápido para cerrar los ojos y vi todo. Se salió de la pista como si tuviera alas y de repente cayó al suelo. Los gritos cesaron inmediatamente cuando el vehículo aterrizó boca abajo. Mi imaginación llenó los espacios en blanco y se centró al pensar en la carnicería debajo de mí. Esperábamos que de alguna manera el viaje se detuviera o disminuyera la velocidad porque perdimos los 7 vagones de atrás. No estaba seguro de cuál era la lógica, pero estábamos desesperados en ese momento. Pero después de otra hora no mostraba signos de desaceleración. Una vez que llegamos a la hora 8, esperábamos nuestro destino. Esperaba que todo terminara pronto y pudiéramos descansar. No creo que ninguno de nosotros pensara que saldríamos libres. Solo deseábamos en este punto que nuestras muertes fueran rápidas. Durante las siguientes 2 horas notamos que la pieza de metal en el vagón de delante de nosotros comenzó a tambalearse y aflojarse. No estoy seguro de si fue solo el desgaste del viaje durante tanto tiempo o todo a causa del impacto con la red. Parecía que estaba a punto de soltarse y nos apartábamos del camino. Estaba imaginando el peor resultado posible. Pensaba que saldría volando y decapitaría a uno de nosotros. Finalmente salió, pero no fue un momento tan dramático como pensaba que sería. Fue mucho peor. En lugar de desprenderse del todo, solo se desprendió parcialmente y empezó a rechinar ruidosamente contra las vías. La delgada pieza de metal se estaba colocando debajo de nuestro vagón. A Hugo le preocupaba que pudiera hacernos descarrilar como vimos apenas unas horas antes. Me dijo que iba a intentar agarrarlo, y yo le rogué que no lo hiciera. Después de algunas vueltas en la que le dije que lo dejara, tomó una decisión y contorsionó su cuerpo para intentar agarrar el del metal afilado. No pude ver su mano cuando se agachó para cogerla, pero sí pude ver su cara. De alguna manera, eso empeoró las cosas. Su expresión cambió rápidamente, de concentrada a sorprendida en cuestión de segundos. Su rostro estaba en blanco. Escuché gritos, pero no tenía idea de lo que estaba pasando.
Levantó el brazo. Creo que nunca pueda sacarme de la cabeza lo que vi. Cuando agarró el metal, se resbaló y se hundió profundamente en su antebrazo. Intenté agarrarle del hombro para calmarlo, pero para mi sorpresa, estaba tranquilo. Estaba más silencioso en ese momento que en todo el día. Ni siquiera me miraba. Estaba casi hipnotizado al ver su brazo desfigurado y ensangrentado. Me sentí mareado y tenía un zumbido en los oídos. Ver la sangre comenzar a recorrer todo su cuerpo y salpicar mi cara me hizo estremecer. En cuestión de minutos, Hugo parecía un fantasma. Hice lo mejor que pude para tratar de envolver su brazo con jirones de mi camisa, pero fue completamente inútil. No creo que una camisa vieja pueda ayudar con una herida en la que se ve el hueso. Intenté hablar con él, intenté hacerlo sentir lo más cómodo que pude, pero fue inútil. Se estaba desvaneciendo. Comenzamos a subir la cuesta y finalmente me miró. No podría explicarte todo lo que vi en sus ojos. Pude ver el dolor y la tristeza, pero también el alivio. Sabía que iba a morir, pero no creo que le importara. Dio un débil movimiento de cabeza y miró hacia adelante cuando bajábamos la colina. Intenté vigilarlo más de cerca en esta vuelta, pero honestamente fue difícil mirarlo. Le escuché respirar profundamente justo antes de la subida. Cuando empezamos el descenso lo miré, y bueno, ya se había ido. Aunque me quedé solo en la trampa mortal, nunca imaginé que podría haber empeorado. Pero tener un cadáver sentado a tu lado en una montaña rusa no es algo que recomendaría. Estuve sentado en shock junto a mi amigo muerto durante un par de horas. Me quedé helado de miedo, sin querer siquiera pensar en un final. Después de reunir algo de coraje, contemplé mi siguiente paso. Regresé a la realidad y me di cuenta de que la montaña rusa iba un poco más lenta. No era significativo, pero sí que se notaba el descenso en la velocidad. Esa maldita pieza de metal que mató a Hugo debe haber pasado por debajo del vagón y no haberlo hecho descarrilar, sino más bien ralentizarlo. Decidí quitarme los zapatos y los de Hugo. Tenía un plan que probablemente era tonto, pero si moría, al menos estaría en mis manos. Mientras pasaba por la zona inicial, la montaña rusa empezó a reducir la velocidad justo antes de la subida. Tiré los 4 zapatos justo enfrente de la atracción. Una parte de un zapato atrapó el vagón en el lugar justo. El viaje transcurrió en silencio. Podía sentir la montaña rusa casi palpitando, intentando moverse con todas sus fuerzas. Estaba dolorido, me dolía toda la mitad inferior de estar sentado en un asiento duro durante horas y horas. Respiré hondo y apreté mis entrañas como nunca antes lo había hecho. Dejé escapar un grito horrible mientras obligaba a mi cuerpo a liberarse de las ataduras que me habían estado sujetando durante las últimas 12 horas. Unas 360 vueltas a la pista. Mi corazón se aceleró cuando sentí que la montaña rusa comenzaba a ganar la batalla para moverse nuevamente. Logré salir unos segundos antes de que despegara y salté. Por suerte, aterricé en la red, y aunque me hice daño con la caída, nada es peor que lo que ese viaje ya me había hecho. Me tumbé en la red, mirando hacia el cielo, con incredulidad. Yo estaba quieto, no me movía, casi me mareaba por no moverme. Como cuando estás leyendo un libro en el coche y al cabo de una hora levantas la vista. Todo estaba borroso, apenas podía oír el débil sonido de la gente que intentaba llegar hasta mí, pero en su mayoría eran solo mis oídos zumbando y mi corazón latiendo. Después de unos minutos me llevaron a urgencias, donde permanecí durante 3 semanas. Tenía una costilla rota, golpes severos por todo el cuerpo y una conmoción cerebral, solo por nombrar algunos, sin mencionar el trauma mental. Estoy contándote esto porque me siento listo para finalmente compartir mi historia. Esta es la primera vez que indago en mis recuerdos y recuerdo toda la experiencia. No te molestes en intentar encontrar nada sobre esta historia. Los propietarios del parque han hecho un trabajo sospechosamente bueno ocultándolo. Esa es otra de las razones por las que te cuento esto. De alguna manera lo han borrado completamente de internet. Aunque hablar con un profesional me ha ayudado, todavía hay algunos sonidos e imágenes que nunca consigo eliminar del todo de mi cabeza. Si sacas algo de mi historia, es que debes confiar en ti mismo, incluso si no crees en un poder superior o en tus instintos. Si tienes un pensamiento, confía en él, por favor. ¿Qué hora es?, me preguntó un hombre, a lo que respondí con un brusco «no sé». Evidentemente lo sabía. Eran las 12 menos 5 de la noche, pero pierdo la motivación para hablar correctamente cuando estoy cansado. Aunque definitivamente esto fue una reacción un poco exagerada. A lo sumo, me habría tomado un segundo extra decirle la hora. Pero realmente no estaba pensando, solo quería llegar a casa, ignorando mi entorno y cualquier interacción social. De hecho, ni siquiera levanté la vista para ver la cara de aquel hombre. Este
Se fue sin decir nada, cojeando mientras caminaba, dejándome solo en la parada del autobús esperando su llegada. Un solo minuto después de la medianoche era el horario habitual en el que pasaba, aunque casi siempre llegaba tarde, a pesar de tener solo unos pocos pasajeros. Mi turno de trabajo nocturno me había acostumbrado a estas horas vacías de la noche. Tokio es una ciudad muy animada, pero el barrio en el que trabajo carece de vida nocturna, lo que dejaba pocas razones para salir después del anochecer. Las tiendas llevaban cerradas mucho tiempo, esperando el ambiente bullicioso de la mañana siguiente. Hasta entonces guardan silencio. Algunas dejan sus luces encendidas toda la noche, derramando ecos de vida en una calle que de otro modo sería inactiva. Pienso que si alguien me secuestrara en esta parada de autobús, creo que nadie se daría cuenta en días, ya que soy la única persona aquí esperando un autobús que siempre se retrasa y que nunca parece llegar. Este es el tipo de pensamientos que tengo mientras espero el autobús en la oscuridad. Las pequeñas pausas en estos pensamientos a menudo se deben a que reviso el letrero digital que está encima de mí y que muestra la hora estimada de la llegada. Esperando ver 5 minutos o tal vez 10 minutos, no había planeado tener que leer una oración completa. Entonces, cuando terminé de revisar el letrero, solo entonces mi mente se dio cuenta de que ni siquiera había visto un número. Había leído el cartel, pero no entendía el contenido, por lo que volví a mirar. El próximo autobús no es real, no subas. Me quedé mirando por un momento, antes de observar a mi alrededor. Lo que esperaba ver, la verdad, ni yo mismo lo sé. Quizá algún bromista. Ahora las redes sociales están llenas y sus bromas cada vez son más elaboradas. O quizá una figura sombría que finalmente me secuestrase. Pero nada, no vi nada. La misma calle que ya conocía no tenía nada nuevo. Permanecía vacía, conmigo como única señal de vida. Entonces esperé. En ese momento eran las 23:59, por lo que en teoría solamente quedaban 2 minutos más. A tiempo, y creo que por primera vez el autobús llegó a tiempo. 1 minuto después de medianoche, y aquí estaba, doblando la esquina, acercándose a la parada. Extendí la mano para indicar que necesitaba subir, sintiéndome aliviado de que mi único camino a casa no hubiera sido cancelado. Cuando el autobús se acercó, noté el interior oscuro. Los faros estaban encendidos, pero las luces del interior estaban completamente apagadas. No pude distinguir si había pasajeros a bordo, ni siquiera quién era el conductor. Como soy habitual, conozco a todos los conductores de la ruta nocturna, pero debido a la ausencia de luz, a este no lo podía ver. Subí al autobús y dije en voz alta con tono irónico: «Un poco oscuro, ¿no?». Nadie respondió. Las puertas se cerraron detrás de mí y el autobús continuó su camino. Sonreí torpemente, a pesar de saber que el conductor no podía verme, y encontré un asiento. Nunca supe si había más pasajeros, pues la oscuridad era total. Lo que sí deseo es que nadie más tenga que pasar por lo que yo te voy a contar ahora mismo. Y lo haré aun sabiendo que vas a pensar que estoy completamente loco. Casi de inmediato noté que se omitían paradas en la ruta. Una rotonda nueva aquí, un giro completamente equivocado allá. Me entró el pánico, porque sabía que de alguna manera me había subido al autobús equivocado, a pesar de saber con certeza que el autobús que siempre tomo es el único que pasa tan tarde. Convenciéndome de que se había producido una desafortunada serie de cierres de carreteras, mantuve la calma y esperé. Después de 10 minutos habíamos regresado a la parada en la que había subido a este siniestro autobús. Delante de nosotros vi un autobús más normal. Era el autobús al que siempre me subo. Las luces estaban encendidas y había algunos pasajeros. Estaba esperando en la parada. Me acerqué al conductor y hablé un poco más alto que el ruido del motor. «Disculpe, ¿puedo bajarme? Estoy en el autobús equivocado». No hubo respuesta. Mientras adelantábamos lentamente al autobús correcto, pude ver a los pasajeros dentro, todos mirando hacia adelante. Mi mirada siguió a la de ellos y se encontró con una ambulancia estacionada justo enfrente. Un pequeño grupo de personal sanitario se arrodilló ante el haz de luz de los faros del autobús, rodeando un cuerpo en el suelo. No pude distinguir la cara, ya que estaba fuera de mi vista, aunque la pierna parecía torcida. Los pasajeros estaban visiblemente angustiados, mientras el conductor del autobús hablaba con los sanitarios. Me puse de pie y grité: «Necesito salir en la siguiente parada». Al mismo tiempo, presioné el timbre y la única señal de luces internas se encendió en la parte delantera del autobús. Parada solicitada. Pero la señal se apagó inmediatamente y las pulsaciones posteriores a aquel timbre no emitieron el sonido ni iluminaron ningún cartel. Mientras trataba de insistir en que necesitaba bajar de ese autobús, este aceleró repentinamente, con tal fuerza que me empujó hacia mi asiento.
Cuando intenté levantarme de nuevo, las ruedas chirriaron y doblamos en una curva cerrada sin que pareciera que disminuíamos la velocidad en absoluto. La velocidad siguió aumentando, las ruedas del autobús iban cada vez más rápido, hasta que el mundo exterior se volvió simplemente borroso. Nunca había visto un coche ir tan rápido, y mucho menos un vehículo de carretera tan grande como este. Te diré que estaba seguro de que iba a morir allí mismo. ¿Qué estás haciendo?, me encontré gritando en medio del pánico. El conductor, por primera y última vez, habló. No lo sé. Mi mente corría casi tan rápido como mi cuerpo estaba siendo sacudido. El mundo más allá de las ventanas pronto se transformó en un vacío negro, aunque los efectos de nuestra velocidad aún eran evidentes en mi cuerpo, ya que ésta me empujaba en todas direcciones. Sentí como si de alguna manera nos hubiéramos vuelto aún más rápido, aunque esto pudo haber sido la oscuridad que prohibía a mis ojos cualquier referencia de nuestra verdadera velocidad. Nos detuvimos repentinamente y yo caí hacia adelante. La caída fue violenta, pero no tan grave como cabría esperar de un cambio de velocidad de esa magnitud. Mi nariz golpeó el suelo, provocándome un intenso dolor. Me levanté sujetándome la cara, tratando de recuperar el equilibrio. Cuando el mareo disminuyó, comencé a notar dónde estaba. Estábamos frente a mi casa. La parada de autobús en la que me bajo está a 5 minutos andando desde aquí. Sin embargo, aquí estábamos, directamente fuera de mi casa. Las puertas se abrieron suavemente. A pesar de mi deseo de irme lo más rápido posible, me encontré caminando tranquilamente hacia el frente del autobús. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Girándome lentamente para mirar al conductor del autobús, todavía envuelto en la oscuridad, me despedí como siempre hago. Gracias. Salí a la acera mientras las puertas se cerraban detrás de mí. El autobús avanzó hacia la oscuridad. Y miré mi reloj, que marcaba exactamente 1 minuto después de la medianoche.